hablando y que el Señor nos ayude. Entonces lo traigo en Hebreos capítulo 12, verso 1 al 11. Si lo quiere buscar o si no, se lo leo. Bueno, se lo voy a leer. Dice la bendita palabra así: por tanto nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Verso 2: puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, por el cual el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciado el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Verso 3: considerad aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Verso 4: porque aún no habéis resistido hasta la sangre, combatiendo contra el pecado. Verso 5: y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige, diciendo: hijo mío, no menospreciéis la disciplina del Señor, ni desmayéis cuando eres reprendido por él, o sea, por Dios. Verso 6: porque el Señor al que ama lo disciplina y lo azota a todo el que le recibe por hijo. Dios dice que lo disciplina y lo azota. Verso 7: si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos. ¿Por qué? Dice, porque ¿qué hijo es aquel que el padre no disciplina? Verso 8: pero si os deja sin disciplina, de la cual todos han sido partícipes, entonces sois bastardos y no hijos. Dice verso 9: por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los veneramos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los espíritus y viviremos? Verso 10: aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía, pero para lo que es provechoso, para que participemos de su santidad. Verso 11: en verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Maravillosa la palabra de Dios, ¿verdad? Porque nos está diciendo aquí de que Dios, si usted está en disciplina por Dios, es hijo. Porque dice que qué padre es el que no disciplina a sus hijos. Entonces, si nosotros estamos recibiendo, usted está pasando, ¿verdad? Porque hay muchos comentarios que se dicen, ¿verdad? De que eso le pasa porque no ofrenda, o le pasa porque no diezma. Entonces, o mucho ora, ¿y por qué le está pasando eso? Entonces veamos de que aquí dice que Dios lo disciplina. Tal vez ahorita no lo hizo, pero en el pasado hizo algo. Entonces algo se tiene que pagar, ¿verdad? Porque la cosa, nosotros tenemos que ponerlos en cuenta con Dios. Si no los ponemos en cuenta con Dios y no, nuestro pasado, ¿verdad?, nos está asediando, pero nosotros no lo ponemos de verdaderamente en cuenta con Dios, vamos a sufrir disciplina. Entonces es mejor dejar las cargas a Dios y no andarlas cargando a nosotros. Y por eso dice que Dios nos disciplina y nos azota, porque Dios nos trata como a hijos. Entonces la palabra no es bien maravillosa, porque dice que nuestros padres nos disciplinaban como a ellos les parecía mejor. Entonces veamos de que nuestros padres nos disciplinaban muy duro. Bueno, a mí me disciplinaban duro también, y no sé si a ustedes se acuerdan cuando estaba pequeño, si lo disciplinaban, le daban sus buenos azotes o jalones de orejas o guinazos como mi mamá hacía. Le pegaban unos buenos guinazos a uno, y entonces, pero decía una mala palabra y en la boca. Entonces nos disciplinaban como a ellos les parecía mejor, pero nos estaban ellos preparando para que cayéramos bien con las demás personas. Pero si usted se ha fijado que sus hijos son diferentes a los hijos de esta persona, ¿verdad? Amén. Pero entonces usted ha hecho un buen trabajo o ha hecho un mal trabajo, porque se va a ver afuera. Entonces muchos padres dicen: a este niño no lo educan en su casa. Y es así de que el Señor nos educa a nosotros. Bueno, dice que le puse ahí que dice la carrera cristiana, y le puse ahí que dice comienzo, porque usted desde el momento que aceptó a Jesucristo como único y suficiente Salvador personal de su vida,
puso el pie en un comienzo y sabe si lo hizo bien o no lo hizo bien, como yo no lo hice bien, porque yo me recuerdo que no lo hice bien cuando comencé, pero Dios ha tenido misericordia de mí y le he puesto el final. Entonces se llama la carrera cristiana. Quiero ponerle un ejemplo, pero quiero decirle algo también. El Señor hablaba en parábolas para que entendiera a las personas, unas palabras muy claras, muy maravillosas las que él decía. Y en una ocasión oí en un programa de televisión una mujer que decía de que Jesús era un hombre común y cualquiera, solo que él tenía denuedo para hablar, elocuencia para hablar, y dice que por eso tenía muchos seguidores. Él dijo, todas las parábolas que él habló, él las vivió. Y yo dije, esta mujer está bien para evangelizar, porque convence a cualquier incrédulo, aunque ella no estaba creyendo en Jesús, porque dice todo lo que él hablaba lo vivió. Entonces, si se recuerda cuando él habla de Lázaro y del rico, entonces él lo vivió. Y yo dije, esta mujer está bien para que evangelice, porque va a poder convertir a cualquier incrédulo, a los ateos mismos. Bueno, pero veamos de que él hablaba de la parábola de la moneda perdida, del tesoro escondido, la parábola del sembrador, la parábola de la semilla de la mostaza, la palabra de la cizaña, la parábola de los labradores malvados, y una palabra muy maravillosa de que habla de la gran cena. Entonces hoy participamos de la mesa del Señor, y les decía que es importante que nosotros no nos abstengamos, sino de que nos examinemos a nosotros mismos y participar, porque dice la parábola, dice que Jesús, estaba sentado a la mesa y un hombre dijo, bienaventurados los que coman pan en el reino. Pero él responde con una parábola diciendo que un hombre hizo un banquete y convidó a muchos. Dice que los convidó, los llamó. Por eso dice la misma palabra que muchos son los llamados, pero pocos los escogidos. Y nosotros tenemos que ser de esos pocos escogidos, no de los llamados. Porque dice que muchos serán llamados y pocos los escogidos. También dice la palabra que por causa del pecado los días se están acortando, porque si no aún los escogidos se van a perder. Y entonces dice de que la palabra acá de que Jesús dice que él dijo que hizo un banquete un hombre y invitó a muchos convidados, pero a la hora de que le dijo a su siervo, ve y dile que la cena ya está preparada. Dice que empezaron a excusarse. Dice, acaba de comprar una hacienda y tengo que revisarla. Dice otro, yo he comprado 5 yuntas de bueyes y tengo que probarlos. Otro simplemente dijo, me casé y no puedo ir, estoy de luna de miel. Y así de simple. Entonces, esto es importante, mi amado hermano, de que nosotros participemos de lo que es la mesa del Señor, porque dice al final del verso que entramos en disciplina. Pero dijo nuestro pastor, maravilloso es de que Dios le diga, bueno, mi hijo, si seguís pecando, mejor te voy a matar y te llevo conmigo ya, porque si no te vas a echar a perder. Pero que Dios le diga. Pero si entramos en disciplina también de parte de Dios, hay que sentirnos bien, honrados. Y dice de que le dijo de que se fuera a su siervo y llegó y con las excusas que habían mandado. Pero él dijo, vete a las calles, a las plazas, a los parques, tráete a los cojos, a los mancos, a los ciegos, a los pobres, tráetelos. Pero dice que aún había espacio. No, que se llene mi casa, dijo el Señor, el padre de familia, dice la parábola, que se llene mi casa. Entonces dice, ve a los vallados, a las veredas, o sea, consigue más gente, pero esfuérzalos a que entren, que se llene mi casa. Y te digo que los que yo invité y no llegaron, no van a gustar de mi cena. Eso está hablando de la boda del Cordero, que aquellos no van a gustar de su cena. Entonces lo que le quiero dar a entender de esto también, de que si nosotros rehusamos, estamos rehusando al cuerpo y a la sangre de Cristo. Y si le decimos que no, estamos diciéndole que no al Señor. Amén. Entonces yo quería decirle eso para ponerles un ejemplo. Jesús hablaba con parábolas, y quería entrar a la introducción del mensaje. Y entonces le hice una entrevista a un corredor de una maratón para poder darle una explicación mejor a lo que es el mensaje que le traigo hoy. Entonces aquí tenemos un corredor de maratón.
Está nuestro hermano Edwin también, que jugó en fútbol profesional. Él puede entender un poco de reglamentos, ¿verdad? De que cómo tiene que prepararse la persona para poder participar o ser alguien profesional, o poder por lo menos sentirse satisfecho de que ha corrido en una carrera. Entonces nos dice, ¿verdad? De que me decía este corredor de que eso es una carrera que es una maratón, consiste en una prueba de resistencia de 42 kilómetros o 26 millas. Entonces se dice que por lo menos hay que correr 26 millas semanales 6 meses antes de la maratón para poder resistir la carrera, porque dice que si no, no va a resistir. Dice que por lo menos para poder resistir la carrera. También dice que hay que tener una alimentación apropiada. Le estoy diciendo esto, ¿verdad? De que se prepara el cuerpo, un corredor, para poderlo hacer. Es que yo quiero que me entienda bien esto, que se prepara su cuerpo para poder correr. Entonces él se traza una meta y quiere lograr su objetivo. Entonces él prepara su cuerpo con una alimentación apropiada, dice, y hasta la noche antes de la carrera dice que es buena una carga de carbohidratos. Pero ahora bien, si uno de ustedes o yo, que yo no creo que la haga, y corramos una maratón, entonces si uno de ustedes tiene que pasar por todo eso, tiene que entrenar su cuerpo 6 meses antes, y cada semana, esos 6 meses antes, tiene que correr por lo menos las 26 millas que dice la maratón que hay que correr, y preparar su cuerpo para esta carrera. Entonces, pero esto no es para ganar si nosotros participamos, porque ya sabemos que hay una élite, o sea, un grupo de personas que se prepara todo su tiempo, toda su vida, desde que empieza, quiere correr esa carrera. Ellos se preparan año tras año para poder ganar. Entonces lógicamente sabemos de que nosotros no le vamos a ganar a esa persona. Entonces es importante saber de que no es lo mismo participar en una carrera de 100 metros porque usted va a correr 100 metros o 200 metros. Usted sabe que ahí que es la velocidad para poder ganar la carrera. No importa, usted tiene que correr, ¿verdad? La velocidad. Pero 26 millas, correr 26 millas, decía nuestro pastor, puede ser de aquí a Norman, 26 millas. Si usted pone su carro, ¿cuánto corre? ¿Cuántos minutos se lleva? Imagínese corriendo. Entonces, cuando le decía que no es lo mismo una carrera de larga distancia a una maratón, que la maratón quiere un aguante, o sea, paciencia para correr. Por eso la misma palabra de Dios nos dice de que corramos la carrera que tenemos por delante con paciencia. Pero, ¿por qué nos dice con paciencia? Que corramos con paciencia, ¿verdad? Cuando vamos en el carro, muchas veces no tenemos paciencia, que este no se mueve y que no se hace a un lado, y así vamos. Y muchas veces, ¿cómo no quisiera hacer un highway patrol para sacarlo a un lado? Dice. Y vamos así, ¿verdad? Vamos desesperados. Pero si vamos corriendo, dice la palabra que corramos la carrera que tenemos por delante con paciencia. Nos dice con paciencia porque vamos a encontrar muchos obstáculos en el camino desde el momento que usted aceptó a Jesucristo. Entonces nos dice de que, pero uno, si usted, bueno, se preparó, me dice el corredor aunque uno se haya preparado muy bien, sin embargo dice que muchas cosas pueden afectar el desempeño de la carrera el día que usted vaya a la carrera, aunque usted se haya preparado los 6 meses antes. Dice que algo puede afectarle. Puede ser el desvelo, un malestar estomacal, puede ser un calambre, un desgarre muscular, ampollas en los pies, el vestuario, el calzado, etcétera. Puede molestarle al momento de su carrera, pero usted se preparó bien. Bueno, pero dice este corredor que en las últimas 5 millas si se sentía agotado, que ya no podía más, súper agotado, que no sentía más, con deseos de abandonar la carrera. Sin embargo, las porras, el apoyo del público obra de una manera espectacular en la mente de la persona, del corredor. Entonces dice de que ya que al escuchar el vitoreo significa aplausos eufóricos, el corredor se siente que recobra fuerza, sobre todo en sus piernas. Ahora bien, dice todo esto lo que dijo este corredor, lo que prepara para su cuerpo en una carrera terrenal. Pero ahora nosotros nos preparamos para entrar a las bodas del Cordero. Porque si usted comienza la meta, como puse ahí, usted va, así está bien,
usted va ahí, su propósito es llegar a la meta, pero puede llegar ciego, sus pies, le puede faltar algún pie, alguna mano, ¿qué puede pasarle? Pero lo importante es llegar a la meta. Muchas cosas pueden pasar antes de llegar a la meta. Entonces dice de que esta carrera, la maratón, la podemos comparar con la carrera cristiana, porque al igual que estas personas se preparan para correr una carrera en el mundo, nosotros nos preparamos para esperar la venida del Señor, o si nos vamos mucho antes que venga la venida del Señor, nosotros nos preparamos nuestros cuerpos para eso. Entonces dice de que la maratón consiste en una prueba de resistencia. Entonces Santiago 4:7 dice: por tanto someteos. Otras Biblias dicen sujetarse a Dios y resistid al diablo y él huirá de vosotros. No dice denle la vuelta, dice resistan al diablo y él huirá de vosotros. Dice, no está diciendo denle la vuelta, que lo resista y él va a huir de vosotros. Entonces, mi hermano, usted se prepara en el evangelio, puede tener años en el evangelio, viene preparándose con ayunos, vigilias, oraciones, leyendo la palabra, estando en todas las reuniones espirituales como ahora, y puede estar pasando la mesa del Señor siempre, pero en el transcurso del camino, ya llegando a la meta o en medio de la meta, pueden suceder tantas cosas en su vida que le van a servir de obstáculo. Pero usted lo que tiene que hacer es resistirlo, porque eso lo manda la palabra, que resistamos, porque mientras estemos en este mundo vamos a tener aflicciones, dice el Señor, pero dice que confiamos en Él. Pero en esto dice que el desvelo les puede afectar a un corredor. Igual, mi amado hermano, a nosotros nos puede afectar el desvelo, porque nos podemos desvelar y decir, el domingo muy temprano el culto, no voy a llegar porque me desvelé. Y puede decir eso. Un malestar estomacal, el clima, porque está muy helado, porque está muy frío, le puede afectar en su carrera cristiana. O porque el pastor no va a llegar no va a estar este fin de semana, así que él no ve. Y se nos olvida que Dios es el que mira mejor. Así es. Entonces, un desgarre muscular, eso se afecta mucho. Ampollas en los pies, el vestuario, el calzado. Tal vez en el vestuario, bueno, yo soy hombre y ando bien tapado, ¿verdad? Pero en las damas, de que es algo que se debe tener mucho cuidado, sobre todo cuando estamos en la iglesia de Cristo, de que tal vez no le afecte aún a la persona en sí cómo se vista, pero si está detrás el caballero viendo, si no se viste bien, no es culpa del caballero, sino de la bella dama y del esposo, que no habla tampoco con ella. O pueden estar platicando y estar viendo de más también, y no es culpa del caballero, sino de la dama y del esposo. No se puede culpar al que está de tecolote. Sí, mi hermano, amado, porque la vista es así. Entonces, dice de que el corredor a las 5 últimas millas se puede sentir agotado, que ya no puede más. Y entonces dice que el aplauso eufórico de las personas, y le dicen al corredor, le empiezan a aplaudir y a decirle sigue adelante. Iba a mencionar un país para que dijéramos estar empate, ¿verdad?, con lo del viernes que nos estaban dejando abajo. Entonces, pero dice que le dicen vamos, adelante, sigue, tú puedes, sigue adelante, ya te falta poco, mira, le dicen te faltan 3 millas y tal vez le faltan más, pero dicen sigue adelante, pero juegan con la mente. Pero la cosa es de que dice yo no tengo ganas, quiero abandonar la carrera. Ahora le pregunto a usted, ¿cuántas veces usted ha venido a la iglesia de Cristo y tal vez ha dicho alguna vez, hoy es mi último día de culto, porque a la verdad yo ya no puedo? No sé si a usted le ha pasado, tal vez solo me ha pasado alguna vez a mí, pero verdad que Dios es maravilloso a través de su Espíritu Santo y de otras personas que el Señor las usa
nos dan ánimo de seguir adelante. Y eso es lo maravilloso, que Dios ve todo. Allá es Dios quien está aplaudiéndole, diciéndole: vamos, vamos, levántate, camina, te falta poco para llegar. Es Dios el que le está echando las porras en ese momento para que usted siga la carrera, para que no desmaye, porque dice que es hasta agotar. Isaías 40:31 dice: pero los que esperan en el Señor renovarán sus fuerzas, se montarán con las alas como alas de águila, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Entonces el escritor a los Hebreos nos recuerda de que todos los personajes del Antiguo Testamento terminaron su carrera exitosamente, pero ante los ojos de los hombres son un fracaso, porque eso es lo que se deja ver, que ante los ojos de Dios exitosamente, pero dice, muchos hombres dicen, la Biblia está plagada de errores, pero porque ellos ven solo los errores, pero no ven que estos hombres terminaron su carrera con éxito. Ya que delante de los hombres les decía que pudieron ser considerados un fracaso, son ellos, estos personajes de la Biblia, que del Antiguo Testamento más que todo, nos impulsan a nosotros, nos aplauden, nos dicen cómo hacer las cosas cuando leemos la palabra, y nos dicen: mira, aquí estoy yo, dice David, cometí adulterio, pero el dulce cantor de Israel, tal vez usted, Dios lo quiere usar como una profecía. Y vemos a Isaías, el profeta Isaías, un profeta con profecía tremenda y huyendo. Es ahí donde está la fuerza, que vemos que estos hombres son grandes hombres de Dios, personajes que quedaron escritos, plasmados en la palabra, y Dios los levantó. Dios dejó escrito todo eso para que nosotros nos animáramos a correr esa carrera, para que pudiéramos llegar adelante. El problema es que nosotros no los vemos ni los oímos auditivamente, sino de que el problema es de que nosotros sentimos y vemos otra cosa en la palabra. Pero si vemos todo esto, los errores que están plasmados en estas personas, cuando ellos comenzaron su carrera, sus metas, lo que Dios les dio, entonces nosotros lo que tenemos que hacer, si no les vemos o sentimos auditivamente o con la visión, ¿verdad?, a través de la palabra, lo que tenemos que hacer es acercarnos a la casa de Dios, porque dice en Romanos 10 capítulo 7 que la fe viene, dice, la fe es así que la fe es por el oír, y el oír la palabra de Dios. Entonces nosotros lo que tenemos que hacer es acercarnos para poder agarrar más fe, porque la fe viene por el oír. Mire, muchas veces uno se topa con personas y le dicen: tú estás pasando esto porque no tienes fe. ¿Por qué vas a tal lugar, a tal doctor, o vas esto y vas y lo otro? Tú no tienes fe. Pero es duro cuando las personas estas pasan por un proceso igual que el de la persona que esté pasando el proceso, pero dicen: no tienes fe. Pero yo le digo ahora de que dice acá de que la fe viene por el oír, y oír palabra de Dios. Entonces lo que nosotros tenemos que hacer es acercarnos para oír la palabra de Dios, para poder incrementar nuestra fe. Pues el escritor a los Hebreos nos dice que el mismo Señor Jesús sufrió contradicción. El propósito de la contradicción es desanimarnos y hacernos desistir de nuestra carrera cristiana. El escritor a los Hebreos nos recuerda que el mismo Señor Jesús es nuestro coach o nuestro entrenador. Dice de que así como los métodos que usa el Señor, que Él emplea para entrenarnos, es lo que le decía, que cuando leemos la palabra y vemos que, como lo decían el viernes, que dice, ¿cómo le decía a Nabucodonosor el Señor? Mi siervo. ¿Y qué dice la Biblia que era? Un dios pagano, un rey pagano. Pero dice que el Señor le llamaba mi siervo. A Ciro, ¿cómo le llamaba? Dijo el predicador el viernes: mi pastor. Pero en verdad nosotros vemos la palabra así como Dios nos la ilustra. Muchas veces, si no tenemos la guianza del Espíritu Santo, no podemos ver la meta, porque hay muchos obstáculos que nos frenan. Entonces dice que el Señor, los métodos que emplea para entrenarnos, Él nos llama, nos convoca,
nos motiva, nos corrige para poder los métodos que Él usa. El escritor de los Hebreos nos dice que cómo correr la carrera. Cuando estábamos leyendo acá, dice que nos despojemos de todo peso y pecado. Dice que corramos con paciencia, pero también dice que pongamos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, pero no puesto los ojos. Yo les dije en la predicación que pasó hace como 2 viernes, ¿verdad? De que cómo hay que ver, cómo veíamos, si veíamos a Jesús en el pastor o al pastor en Jesús. Entonces aquí dice que he puesto los ojos en Jesús. Bueno, pero dice de que el escritor a los Hebreos nos dice cómo correr la carrera. Dice que nos despojemos de todo peso y pecado. Mateo 11:28 dice: venid a mí todos los que estén cansados y cargados, y yo los haré descansar. Entonces, ¿cómo podemos despojarnos del peso, del pecado? Mire, se predicó antes de la puerta de la fuente, que se predicó el día viernes, se predicó un tema que se llamaba la puerta de la basura o la puerta del muladar. Entonces, esa puerta es necesaria pasarla. Y ustedes saben que aquí en la iglesia está esa puerta, ¿verdad? ¿Sí? ¿Cuántos saben dónde está? En el cuartito, dice. Bueno, cuando usted viene en la bienvenida, a mano izquierda está la librería. A mano derecha hay una puerta que dice pastor. Ahí hay un bote de la basura que lo tiene el pastor ahí. Cuando usted pasa por esa puerta, ahí tiran todo. El pastor la ata, la amarra en el nombre de Jesús y la tira. El diablo no tiene autorización sobre su vida, sobre lo que usted va a hablar o lo que usted va a decir, porque usted se puede parar y decir de que usted está limpio. Aunque, como dice nuestro pastor, ¿verdad?, que el tiempo de la mesa del Señor es el momento para señalarlos hasta con los 5 dedos nosotros mismos, no a nuestros hermanos. Como dijo el que estaba ministrando la ofrenda, dice que en la escuela le dicen hay que sacar 10 cosas negativas de nosotros y las sacamos rápido. Pero dijo, si nos ponen a sacar 10 cosas positivas de nosotros, hasta escribir la primera nos cuesta. Sí, porque es cierto, tenemos más negativo que positivo, pero debería ser lo contrario. Pero eso es cierto, mi amado hermano. Entonces veamos de que estaba diciendo ahí de que el hermano, o sea, habla, hoy estoy oyendo hasta en las alabanzas de que habla mucho de ejercitar. Entonces usted se está ejercitando en este momento para llegar a la meta. Entonces nos dice que corramos con paciencia, del escritor a los Hebreos. Eso quiere decir que hay que tener un aguante, una resistencia. Santiago 1:2-3 dice: hermanos míos, tener por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Entonces, ¿cómo podemos correr? Aguantando las pruebas. Pero si nos retiramos, no tenemos paciencia. Y la paciencia la vamos a obtener de esa manera, corriendo con paciencia. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. El Señor quiere que tengamos plena confianza en Él. Dice Mateo capítulo 16 verso 33: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo, dice el Señor. Entonces Él nos manda a que tengamos la plena confianza en Él desde el momento que comenzamos esta carrera. Nos manda que confiemos plenamente en Él. Pero ¿verdad que es difícil confiar? ¿Sí? Porque muchas veces no confiamos ni en las personas que están a la par de nosotros, mucho menos dicen otros por ahí, en los hermanos de la iglesia. Pero no confiamos plenamente. Entonces, mire, cometemos errores grandes, porque digo no confiamos plenamente, porque nos escondemos a la hora del pecado, nos escondemos de los ojos de los hombres, muchas veces de las cámaras de las tiendas. Pero se nos olvida que Dios tiene una cámara de un lente tremendo alcance y hasta con rayos X. Sí, aunque nos escondamos, hermano. O sea, veamos de que nos dice esto de que nos escondemos del hombre. No tenemos confianza en Dios, porque hacemos las cosas y sabemos que Dios es soberano sobre todo, y no confiamos plenamente en Él. Que Dios nos ayude. Dice Hechos capítulo 13 verso 25:
hablando el apóstol Pablo, dice que más cuando Juan terminaba su carrera, dijo: ¿quién pensáis que soy? Dijo Juan el Bautista. Juan el Bautista responde y dice: no soy él, hablando de nuestro Señor Jesucristo, mas el que viene aquí tras mío, de quien no soy digno de desatar el calzado de sus pies. Pero él estaba hablando, Juan el Bautista, cuando dice que terminaba su carrera. Veamos de que estaba diciendo terminaba su carrera. Dice Hechos capítulo 13 verso 25: más cuando Juan terminaba su carrera, es lo que le dije. Dice él: no soy él, pero terminando su carrera. Pablo nos dice en Hechos capítulo 20 verso 24: pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal de que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús para testimonio del evangelio de la gracia de Dios. El apóstol Pablo, el perito arquitecto de la iglesia, Pablo de Sardes, Pablo dice de que él de ninguna cosa hacía caso. Entonces, él era un erudito en la palabra. Él no había para que le explicara la palabra, si él sabía más. Era más estudiado que Pedro, que Juan, que Lucas, que Jacob, que todos, que Santiago. Era más estudiado que ellos. Pero veamos de que él dice: de ninguna cosa hago caso. Lo azotaron. Aún así dice que no hago caso de ninguna cosa. Lo expulsaron de algunas cosas, de algunos lugares. Lo picó una víbora en el mar, y dice que los que estaban ahí dijeron: qué pecado cometió, porque ni la justicia divina se le apartó de él. O sea, no se murió en el naufragó, y no se murió ahí, hasta una víbora lo picó y no se murió. Entonces aquellos se maravillaban, porque diciendo: bueno, y pues no se muere. Hay un video que a un hombre le cae un rayo 2 veces, pasan como 2 o 3 minutos cuando él agarra fuerza y se vuelve a levantar y le vuelve a caer otro rayo. Y qué duro. Entonces veamos de que como Pablo hubiera muerto, pero no murió, y lo pica una serpiente venenosa y no muere. Esa es la promesa del Señor, cuando el Señor nos traza una meta, que nos dice él: mira, tu meta es esto, y usted comienza. Le van a suceder muchas cosas. Puede que pierda su casa, su trabajo, todo lo que pueda perder, pero el Señor lo va a llevar hasta la meta, y no va a morir hasta que la cumpla. Y eso es lo que quiero yo transmitirle ahora, en esta hora. Pablo decía de que ni estimo preciosa mi vida para mí mismo. Aún todo lo que él hacía, cómo llevó el evangelio a la gentilidad, él no se sentía ni orgulloso ni nada de eso, ¿verdad? Porque todo lo que le pasaba, hasta el mismo Dios le puso un aguijón. Usó al diablo para que le pusieran un aguijón. ¿Usted cómo cree que se puso el diablo cuando le dieron permiso? Mira, baja, cuando Pablo hable algo y quiere hablar algo de lo que yo le mostré, entonces entra con el azote. ¿Usted cómo cree que se sintió el diablo en ese momento? Dijo: ya la hice, hoy sí. Pero le dijo: no lo mates. Entonces veamos de que el apóstol Pablo, todo lo que sucedía, pero él decía: hasta el ministerio que recibió el Señor Jesús para dar testimonio del evangelio de la gracia. Pero él dice una cosa, es lo que a él le interesaba, que con tal de que acabe mi carrera con gozo, porque al Señor Jesús dice que se le puso gozo para soportar la cruz. Eso es lo que nos dice, lo que nos dice la carta del escritor a los Hebreos. Entonces, en la carrera cristiana vamos a encontrar, mi amado hermano, muchos obstáculos que pueden de alguna manera, que los pueden hacer desistir de seguir adelante. Muchos obstáculos. Quiero darles algunos ejemplos, como Moisés. Moisés, desde niño él sufrió persecución. Lo querían matar, lo escondieron, lo tiraron, lo lanzaron, lo mandaron al río, ¿verdad? Y él sufrió, fue asesino, era muy enojado, le pusieron una esposa igual que él. Y ¿verdad? Que Dios tenga misericordia de todos, ¿verdad? Que nos ponga, seamos enojados y que nos pongan una esposa enojada y 2 llamaradas de fuego. Entonces, veamos de que Moisés Dios le dijo, lo llamó a través de una zarza ardiendo en fuego. Y
Dios le habla y le dice: mira, Moisés, te vas a poner en esta carrera y te vas a trazar este camino y vas a cumplir lo que yo te voy a poner. Entonces le trazó la meta que iba a llegar a Canaán, a la tierra prometida, y iban a disfrutar de una tierra que fluye leche y miel. Pero usted sabe de que a Moisés no le fue fácil. Desde que llegó a Egipto, no le fue fácil. Muchas cosas sucedieron ya saliendo de Egipto. El pueblo se quejaba, casi lo apedrearon, ¿verdad? Pero no haber sido piedra grande quizás, pero lo apedrearon. Entonces veamos de que a Moisés le sucedieron muchas cosas antes de que él llegara a la meta, que era Canaán. Tal vez a medio camino, porque fueron 40 años, y dice de que a medio camino tal vez el pueblo empezaba a quejarse, aunque después el Señor les dio maná, les dio de comer carne por las tardes y maná por las mañanas. Pero a Moisés le sucedían tantas cosas con el pueblo se quejaba demasiado, y verdad que no ha cambiado mucho. Entonces veamos de que los Moisés de este tiempo están luchando para lograr un objetivo de predicar la palabra y hacerlo entrar a la meta que es Cristo. Entonces a Moisés le digo que en una ocasión, bueno, Moisés se enojó también, Dios se molestó y tenía razón, pero Moisés le habían dicho la meta. ¿Cuál era la meta? Tanto se molestó Dios que le dijo: Moisés, apártate, voy a destruir este pueblo y te voy a dar un pueblo más fuerte, te lo voy a dar, lo voy a hacer un pueblo más fuerte y te lo voy a dar. Pero Moisés le dice: Señor, le dice, ¿qué van a decir de tu fama? Lo sacaste con mano poderosa de Egipto, y para que lo vengas a matar a medio camino. Ahora, mi hermano, ¿qué hubiera hecho usted? Se hubiera apartado, ¿verdad? Lo que le quiero dar a entender de que la palabra nos dice que resistamos al diablo, no lo dice que los apartemos. Entonces Moisés no, él resistió y le dijo: Señor, ¿qué van a decir de ti? ¿Qué va a ser tu fama? Entonces la palabra nos dice que resistamos al diablo y él va a huir de nosotros. Y Moisés lo hizo. No destruyó aquel pueblo porque él intercedió. Eso es lo que nos da la palabra. Qué bonito hablar con Dios, ¿verdad? Y negociar, como lo hizo Abraham también. Negociar con Dios es muy bonito. Pero entonces también Nehemías está acá, miren, lo puede ver en cómo ellos trabajaban. Usted ve que tiene una espada y están trabajando. Entonces Nehemías tenía esa meta de reconstruir la muralla. Y se nos ha predicado tanto de esto, ¿verdad? De Nehemías. Pero habían hombres que se habían propuesto a desistir de lo que él quería hacer, la meta que él tenía. Querían que él desistiera, que se rindiera. Habían confabulado tantas cosas para poder ellos entrar, y decían que queremos construir con vosotros. Habían conseguido hasta un decreto legal de un rey para poder desistir. Pero veamos de que habían dos hombres que se llaman Tobías y Sanbalat. ¿Sí se acuerda de ellos, verdad? Entonces estaba diciendo que estos hombres le decían, una ocasión dijeron: si una zorra pasa por ese muro, se va a caer. ¿Cuántas veces usted, mi amado hermano, ha tenido un Tobías y un Sanbalat en su trabajo, en su escuela, que le hacen desistir, o le dicen: mira, prueba esta droga, es buena, mira, échate una cerveza, una no hace daño? Y le dicen: mira, tómate esta pastilla te va a alegrar el día. ¿Cuántas veces ha tenido alguien que lo quiere hacer desistir del propósito divino de Dios? ¿Cuántas personas usted ha tenido a su lado? Y usted tal vez ni cuenta se da. No, dice: mi amigo. Y así lo consideramos. Pero estos hombres se acercaban tanto a las murallas. Ellos pelearon. Por eso dice que ellos tenían su espada empuñada en una mano y con la otra construyendo, para poder ellos lograr su propósito, la meta que ellos tenían. Entonces también veamos de que Gedeón dice que él se veía como el hombre más pequeño de su familia, más chico de su familia. Se miraba como, decía él, ¿verdad? Soy el hombre más chico de mi familia y de los más pobres de Manasés. Y tenía miedo.
¿cómo se miraba este hombre? ¿Cómo se miraba Gedeón? Como alguien que no tenía capacidad, pobre y con miedo. Pero el Señor lo visita y le da una misión. Porque le da una misión, él tiene que esforzarse para cumplir esa misión. Él la comienza, pero tiene que esforzarse para lograr su objetivo. Y lo más importante que el Señor le dice, que no te mando yo, porque ¿qué le haber dicho Gedeón? ¿Qué le estaba diciendo? Señor, mírame, soy el más chico, tengo miedo, soy el más pobre. ¿Qué puedo hacer yo contra un ejército que dice que cuando llegaban a esa tierra, dice que eran como langostas sobre la tierra, eran campamentos grandes que llegaban cada vez que ellos tenían el fruto? ¿Y qué puedo hacer yo contra eso? Que no te mando yo, le dice el Señor, le dice el ángel. Entonces el Señor te puede trazar a ti mismo también una meta para que tú empieces, si no has querido empezar, un propósito, algo para que te pueda llevar. Pero mira cómo Gedeón se veía a sí mismo, pero cómo lo veía Dios a Gedeón. Entonces usted se puede parar a un espejo y se puede ver igual que Gedeón, pero Dios no ve lo que usted ve en su espejo. Porque este llamado no le llegó a alguien que estaba especialmente entrenado para cumplir esa misión, por decirlo así, que lo había, o a un gran guerrero, por decirlo así, o a alguien que era líder en Israel, porque esta misión que Dios le dio a este hombre no le llegó a alguien más así, bien preparado, bien entrenado, o a un líder de Israel, alguien que fuera bien respetado. Entonces, pero el llamado le llegó a un campesino que estaba trigando, y para poderlo guardar en las cavernas, el trigo, para esconderlo de los madianitas. ¿Y por qué? Porque tenía miedo. Entonces le digo, recuerde esto, de que Dios no ve como nosotros vemos. Dice de que el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón, dice 1 Samuel capítulo 16 verso 7. Entonces, ¿acaso yo le pregunto ahora de que Gedeón cómo se miraba? Si lo vemos en la palabra, está diciendo que con miedo, pobre y de los más pequeños de su familia, pero él estaba escondiendo el trigo, iba a esconder el trigo para esconderlo del pueblo enemigo. Pero así como el ángel vio a Gedeón, cómo él se veía, cómo se sentía su autoestima, porque él le dice al ángel, le dice, si nuestros padres cuentan grandes proezas que tú hiciste, tu mano poderosa sobre Egipto, y nos trajiste a esta tierra, y ahora estamos entregados a los madianitas. Él está diciendo esto, pero ¿cómo se sentía él? Yo ahora le pregunto a usted, ¿cómo usted se siente? Porque mi amado hermano, en realidad muchas veces queremos oír mensajes de que hable del Apocalipsis, porque queremos oír eso, mensajes que hablen del mover espiritual, mensajes que diga, bueno, del vestuario. ¿Qué mensajes queremos escuchar? Pero ¿cómo nos sentimos al venir a la casa de Dios? Como les decía al principio, podemos decirle que muchas veces puede ser el último día que venimos a congregarnos, pero Dios nos da fuerza para seguir adelante. Pero ¿cómo usted se siente en su carrera, en su fe? ¿Cómo usted se siente? ¿Ya va a medias? ¿Ya casi llega a la meta? ¿O apenas comenzando? Pero ¿cómo están esos ánimos para seguir en esta carrera? Pero así como el ángel veía a Gedeón, él lo veía como un varón esforzado y valiente, pero aunque él estaba diciendo lo contrario. ¿Cuántas veces usted ha dicho lo contrario y Dios le dice, yo estoy contigo, el Señor? Aunque usted desista de las cosas, el Señor ve en usted un hombre, una mujer valiente y esforzada, aunque muchas veces los obstáculos parecieran imposibles de pasarlos. Pero esos obstáculos usted los tiene que ocuparlos para impulsarse. Ya le he dicho de que la experiencia no es lo que le pasa, la experiencia va a ser lo que usted va a hacer con lo que le pasó. Esa va a ser la experiencia. Entonces pueden ser imposibles los obstáculos, pero el Señor, Él no mira como usted o como yo miro. El Señor ve una capacidad en nosotros, aunque nosotros con nuestra boca estemos confesando lo contrario, pero el Señor ve una capacidad muy tremenda, ve lo que nosotros hacemos el día a día. Pero el Señor le dice a usted, mi amado hermano, en esta carrera yo estoy contigo, ¿quién contra ti?
1 Pedro capítulo 2 verso 21 nos dice que pues para esto fuiste llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos también el ejemplo para que sigamos sus pisadas. No dice sus pasos, para que sigamos sus pisadas, o sea que ya pasó. Y entonces, mi amado hermano, el camino ya está marcado para poder llegar a la meta, que es Cristo. Solo debemos confiar plenamente en Él. Entonces, ya que Él nos dejó marcado el camino para poder llegar a la meta final y poder festejar, porque usted cuando comienza la carrera son los obstáculos, el cansancio, tanta cosa que le va a suceder en su vida cristiana. Entonces la cosa es de que usted va y la gente le apoya, le dice el vitoreo, el aplauso eufórico, y le dice sigue, sigue. Entonces la cosa es de que nosotros tenemos que llegar a la meta, que es Cristo, y poder seguir con un ánimo, no ser de doble ánimo ni inconstante, porque eso no es bueno. Entonces seguir con un ánimo para poder llegar a la meta, porque cuando lleguemos a la meta vamos a festejar en las bodas del Cordero con Cristo, porque eso es la promesa que nos da, y de premio vamos a ser coherederos con Cristo. Y eso es lo maravilloso, mi amado hermano, que lo tiene que impulsar a nosotros, el premio que está delante de la carrera, el festejar en las bodas del Cordero. Porque mira ahora, nuestro hermano Carlos, nuestro hermano Roberto sirvieron la mesa del Señor, y usted los ve que están así bien, se ponen un poco más guapos de siempre, como de siempre, ¿verdad? Pero mire cómo usted los ve sirviéndole lo de la mesa del Señor. Pero en aquel momento, cuando usted esté gozando en las bodas del Cordero, va a tener el privilegio de que el mismo Señor Jesucristo le va a servir. Y lo bueno que cuando llegue le va a decir: pasa, buen siervo, al gozo de tu Señor. Amén. Y eso es lo maravilloso, mi amado hermano, porque ahí está garantizado. Está garantizado cuando le diga: pasa al gozo de tu Señor. Está garantizado que usted va a estar en el reino. Y eso hay que preocuparnos, porque podemos llegar, porque dice que todos van a llegar a un juicio, ¿verdad? Y unos van a ser para allá y otros para acá. Entonces, la garantía va a ser esa. Cuando nos digan: pasa, buen siervo, al gozo de tu Señor. Pero acuérdense de esto, que al terminar esta carrera, cuando la terminemos, vamos a festejar con Cristo en las bodas del Cordero. Y recuérdese que el premio es ser coherederos con Cristo, y no es un premio sencillo como aquí le pueden dar un trofeo en la tierra. Entonces, mi amado hermano, aunque paso a paso usted vaya dando en esta carrera cristiana, Dios ve el optimismo suyo, ve lo positivo de usted, que usted se está esforzando por poder llegar a la meta. El viernes nos decía el pastor, empezó el tema con una pregunta, y decía que era sobre la puerta de la fuente, y decía que ¿cuándo será que el pueblo tome a Dios en serio? Esa era la pregunta que él puso. A mí me dejó pensando, porque es cierto. ¿Cuándo será que el pueblo de Dios va a tomar a Dios en serio? Pero verdaderamente en serio. Porque no lo tomamos en serio. Se puede tomar como una reunión más. Se puede tomar como un club social. Pero cuando decías es que el pueblo de Dios va a tomar a Dios en serio. Porque si estos hombres de una maratón se preparan para correr la meta, pero si verdaderamente se preparan en serio, o solo quieren ir nada más a ver cómo se sienten, nada más por correr un poquito, entonces no tomaron la cosa en serio. Y a media carrera desisten de no ir. No tomaron esa carrera en serio. Como decía nuestro hermano aquí que administró la ofrenda, dice: les traigo una palabra de advertencia, dijo, de cuidado, pero dijo: les traigo una palabra, dijo. Y es cierto, la Biblia nos dice mucho cuáles son las reglas de la carrera cristiana. Entonces nosotros tenemos que tomar las reglas, el manual de la carrera, por dónde ir, por dónde caminar. Si les dije que el Señor había dicho que también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. Entonces nosotros ya tenemos el ejemplo.
seguir las pisadas, nosotros tenemos que seguir las reglas de la carrera para poder llegar hacia la meta. Entonces hay muchas reglas, pero hay una muy importante que es la más fácil de quebrantar. Santiago nos dice en el capítulo 4, verso 17: y el que sabe hacer lo bueno, pero no lo hace, se le cuenta como pecado. Entonces, yo le quería poner una advertencia, pero dijo el hermano, hay que poner una palabra de cuidado. Pero entonces, si usted sabe hacer lo bueno, dice Santiago, pero no lo hace, se le cuenta como pecado. Entonces yo me pongo a pensar que por qué tanta gente, como dijo el hermano aquí que estaba hablando, que critica. Dice, su ofrenda no es recibida. Dice, bien, porque está criticando. Pero ¿por qué muchas veces nos enfocamos en otras cosas? Podemos decir en adulterio, fornicación, hechicería, lo que sea que pueda. Nos enfocamos muchas veces en eso. Pero aquí la palabra nos dice que si nosotros sabemos hacer lo bueno, pero no lo hacemos, nos es pecado. Entonces, usted sabe que congregarse es bueno. Bueno, algunos. Qué bueno por ustedes los que dijeron amén. Bueno, usted sabe que congregarse es bueno, pero si no lo hace, se cuenta como pecado. Qué dura es la palabra, ¿verdad? Por eso está un canto que se cantaba antes de la hermana Aide, ¿se acuerda? Que dice, cuán dura es tu palabra, Señor, ¿quién la podrá llevar? Creo que de los hermanos Chacón. Y es dura la palabra. Es duro comenzar esa carrera y ver todas las reglas que hay para llegar a la meta. Pero el Señor es misericordioso con nosotros y nos ayuda a poder, nos anima a poder seguir adelante, a llegar a esa carrera. Entonces, por eso les dice que el Hebreos capítulo 10, verso 25, que no los dejemos de congregar como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veáis que aquel día se acerca. ¿Cuál día? El día del Señor, como dijo el predicador, el hermano predicador que vino el domingo pasado. Le dijo que el tema era preparándonos para el gran día, pero no para el gran día del Señor, sino que para el gran día de su venida, que Él venga por su amada. Entonces, dice de que no los dejemos de congregar más cuando veas aquel día. Entonces, ¿por qué muchas personas dice, no, que el día del Señor ya está cercano, que las señales se ven, que se ven las señales, mira las noticias, todo se está cumpliendo? Pero dice, antes no se dejen de congregar. Y eso dice de que se cuenta como pecado. Yo quiero dejarlo pensando con eso, de que eso se nos cuenta como pecado. Entonces nosotros debemos de actuar, de tomar ánimo, de como dicen estos corredores, de que hay gente que le está tirando agua o le está diciendo, dándole ánimos, depende del país donde sea, y que lo lleva en su camisa y le empiezan a gritar y toma fuerzas. Así nosotros debemos de ser en la carrera cristiana, tomar esas fuerzas como el águila, remontarnos, dice, y tomar fuerzas como el águila. Entonces nosotros debemos de hacer eso, remontarnos como el águila y tomar fuerzas, aunque ya no podamos. Yo sé que es duro para usted porque hoy fue día de oración y se me puede estar durmiendo. Así que, mi amado hermano, vamos a concluir con esto. Y bueno, los hermanos que están en el canto se pueden ir preparando. Y yo quiero decirle de que 2 Timoteo capítulo 2, verso 5 nos está diciendo, y también el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente. Entonces tenemos que luchar legítimamente. Dice 2 Timoteo capítulo 4, verso 7, he peleado la buena batalla y he acabado la carrera y he guardado la fe. Entonces, mi amado hermano, el escritor a los hebreos nos dice de que hay que despojarnos de todo peso y de pecado para poder correr la carrera, aunque nos duela, pero tenemos que tener puestos los ojos en la meta, que es Jesús, y considerando que Jesús sufrió siendo hombre, al igual nosotros no nos cansemos hasta desmayar. Y dice que la disciplina, los obstáculos pueden ser difíciles, la disciplina puede ser severa, aún así no los cansemos, no hay que darnos por vencidos, aunque las tempestades, los azotes sean catastróficos sobre nuestras vidas, aún así hay que persistir. Que dice que aunque haya soportado tanto en su vida, pero hay que permanecer
aunque pareciera que estuviéramos solos, aunque haya aguantado tanto en su vida y pareciera que estuviéramos solos, nosotros hay que saber que solo es disciplina. Todo lo que acontece es solo un calentamiento para poder ser coronado. Todo lo que acontece en nuestra vida, mi amado hermano, es solo un calentamiento para poder llegar y ser coronados. Recuérdese lo que les dije hace poquito. Bueno, pero si del mundo recibimos tantas reglas y las seguimos, ¿por qué no obedecer la palabra? Que esto nos da vida y vida eterna, dice. Entonces nosotros, si obedecemos las reglas que hay en el mundo, ¿acaso no obedecemos las reglas cuando vemos a un policía? ¿Verdad? Las obedecemos. Entonces, si nosotros obedecemos tantas reglas, ¿por qué no obedecer la palabra? Y si del mundo le dice que recibimos eso, y todo lo que todo esto es necesario para poder madurar. A la verdad duela, pero es necesario. Entonces, nosotros tenemos que enfocar nuestra vista a la meta, que es Cristo. Voy a cerrar el cuaderno porque no veo que no lo veo. Bueno, tenemos que enfocarnos a la meta. Recuérdese que va a haber muchos obstáculos difíciles para poder llegar a la meta, muchos obstáculos, pero la palabra de Dios nos dice en Santiago que nosotros tenemos que resistir al diablo, resistirlo. Y entonces cuando usted está resistiendo algo, no es fácil. Por mucha fuerza que tenga una persona levantando una pesa, va a haber un momento que se va a cansar, pero la palabra nos dice que hay que resistir al diablo y él va a huir de nosotros. Y los obstáculos pueden ser grandes, pero recuérdese que usted, al llegar a esa meta, va a festejar en las bodas del Cordero y va a ser el mismo Cristo quien le va a servir. Y dice que de premio le va a decir: sos coheredero conmigo. De eso debe enfocarse, en la visión, en la meta. Amén. Padre, en el nombre de Jesús, hoy se expuso esta palabra, bendito Dios. Yo le pido, maravilloso Dios, de que su palabra no haya caído, no vuelva vacía a usted, Señor amado, sino que haga la obra por la cual fue enviada. Maravilloso Dios, le pedimos de que esta palabra haya caído en tierra fértil, Señor amado, y que su palabra dé fruto al 100 por 1, bendito Dios. Que no permita, Señor amado, que el adversario nos desista de poder correr esta carrera, de que llevemos la meta, Señor amado. Que nos ayude su Espíritu Santo a seguir adelante, que como su misma palabra dice que es luz hacia nuestros pies, que nos dirija, maravilloso Dios, y podamos respetar, Señor amado, lo que es su palabra para podernos guiar y llegar a la meta y poder gozarnos en las bodas del Cordero y ser herederos con Cristo. En el nombre de Jesús, Padre, le pedimos, maravilloso Dios, que obre en cada corazón, en cada mente de los que hoy escucharon esta palabra, bendito Dios. Y le pido, Dios Todopoderoso, que los bendiga y los guarde, maravilloso Dios. Y si alguna necesidad, Señor amado, hubo hoy en este día, bendito Dios, que su Espíritu Santo, Señor amado, y a través del pan y del vino que comimos hoy, Señor amado, esa necesidad de salud, Señor amado, física, bendito Dios, haya sido, Señor amado, consolidada, maravilloso Dios. En el nombre de Jesús, Padre, pedimos esa fortaleza en nuestras vidas, que nuestro vuelo, Señor, sea como las águilas, maravilloso Dios, que tengamos fuerzas como un búfalo, bendito Dios, para poder seguir en este camino, bendito Dios. Ayúdenos, Padre, a poder cumplir su palabra, bendito Dios. Ayúdenos, oh Dios Todopoderoso, en el nombre de Jesús, Padre. Le pedimos que se glorifique en este pueblo, maravilloso Dios. Dios no nos trajo hasta aquí para volver atrás. Nos trajo aquí a poseer la tierra que nos dio. Dios no nos trajo hasta aquí para volver atrás. Nos trajo aquí a poseer la tierra que nos dio. Aunque gigante se encuentra allá, yo nunca temeré. Nos trajo aquí a poseer la tierra que nos dio. Aunque gigante se encuentra allá, yo nunca temeré. Nos trajo aquí a poseer la tierra